pasando por la pantalla, no es el mismo que está en autogestión, sino entiendo que está en la UB. En la UB. Tiene gracias en la universidad virtual. ¿Cómo? Ese apunte está en la UB. Sí. Sí, está en la UB. ¿Tiene grandes diferencias respecto al que está subido en autogestión? No, es el mismo. Ah, listo, entonces podemos seguir con... O sea, los dos apuntes están bien. No hay nada distinto y podemos sacar información de los dos apuntes. Sí, señora. Es el mismo. Gracias. De nada. Bueno. Seguimos entonces. ¿Cuál es? Vamos a suponer. Había mencionado, lo último que había mencionado es si tengo que, digamos, tener que pagar una indemnización por el hecho de que tengo que dejar cesante una persona. Bueno, si yo sé de antemano que eso a mí me va a ocurrir, ¿qué es lo que hago yo? Me reservo esa cantidad de dinero, ¿sí? Me reservo esa cantidad de dinero. Entonces, esa reserva, ese pasivo, que va a ser en definitiva una pérdida, si yo tengo la posibilidad de cargarlo en los precios, mucho mejor, pero si no, va a ser una pérdida. Entonces, esa pérdida, digamos, yo reconocer esa pérdida, va a ser el hecho de guardar esa plata para después financiar la indemnización que le tengo que pagar a ese empleado que lo tuve que despedir, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, es que yo tengo esa posibilidad de fuente de financiamiento, también llamada fuente de financiamiento propio, ¿no es cierto? Con los pasivos que yo pueda llegar a generar, producto de algo que todavía, una contingencia que todavía no ha ocurrido, pero que yo prácticamente tengo la certeza de que va a ocurrir, entonces, ¿qué hago? Reservo ese dinero como para que cuando ocurra tenga esa plata. O sea, esa es una fuente de financiamiento propia, ¿sí? Vamos de nuevo, seguimos viendo ese apuntito y para que a ustedes le queden claros, ¿sí? Venta de activos. Bueno, ¿a qué se llama venta de activos? Es decir, no venta de cualquier activo, sino a ventas de activos que son improductivos. O sea, si nosotros tenemos un activo que no estamos usando en la producción por cualquier cosa, porque hemos cambiado, digamos, de producto, nos hemos dedicado a otra cosa y nos quedó una máquina en desuso, entonces la venta de ese activo forma parte, obviamente, de la fuente, o sea, lo que yo obtengo por la venta de esa máquina, puede usarlo, digamos, como una fuente de financiamiento propia, ¿sí? Bien, y acá pasamos a lo más jugoso, digamos, de esta clase, que es la financiación externa, o sea, los pasivos, los pasivos. Acá decíamos, obviamente que, volviendo un poquito para atrás, en fuente de financiamiento propia, normalmente son a largo plazo. Normalmente no hay una exigibilidad, digamos, que a mí me, digamos, exija devolverlo. Esos son aportes, son ventas de productos, son ventas de bienes, digamos, bienes, no bienes que usamos de mercadería, esos no, sino bienes productivos, o sea, una máquina que nosotros no estamos usando, esos son la fuente de financiamiento propia, ¿sí? Ahora bien, la fuente de financiamiento ajenos o pasivos, o de terceros. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más común que tiene una empresa para precisamente financiar su actividad diaria? Esta pregunta, obviamente, que ustedes casi seguro tengo la respuesta de ustedes. Son los proveedores, o sea, la principal fuente de financiamiento y la más natural de todas, de terceros, es la
de nuestros propios proveedores, ¿sí? Ellos saben, conocen la actividad a la que estamos dedicados, conocen el rubro, entonces, ¿quién mejor que ellos para financiarnos, ¿no? Porque saben del mercado, conocen, muchas veces nos conocen a nosotros, entonces son ellos, nuestros propios proveedores, la principal fuente, la fuente más natural de financiamiento de terceros que tiene una empresa, ¿sí? No solamente de materia prima o mercadería de reventa, sino muchas veces las propias máquinas son financiadas con nuestros proveedores, bueno, y es la forma más natural, digamos, que tiene un comerciante, un industrial, un empresario en financiarse. Bien. Y ustedes me preguntarán, ¿y es la más barata? Y no, muchas veces no es la más barata, ¿sí? Porque, a ver, ¿cómo descubrimos nosotros que un proveedor no está cobrando intereses? Si el proveedor tiene un sistema, por ejemplo, que me dice, bueno, yo te doy 90 días para pagarme, ¿sí? Pero si vos me pagas dentro de los 30 días, te hago un 20% de descuento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que me está vendiendo la mercadería a 90 días sin cobrar interés. No, al contrario, él me está cobrando intereses, ¿sí? Que están dentro del precio, o sea, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, si yo pago en los 30 días primeros, tengo el 20% de descuento, con lo cual me está cobrando el 20% en los 60 días subsiguientes. Con lo cual ese es el costo que tiene mi proveedor, o sea, lo que me está cobrando el proveedor. Y muchas veces ese costo no es para nada barato, ¿sí? Entonces hay que buscar una fuente de financiamiento alternativa, cosa de que a mí me permita hacer el mejor negocio, ¿sí? O en realidad minimizar los costos de financiamiento que tengo que tener. Y eso es una de las tareas que yo tengo como gerente, o que puedo llegar a tener como gerente financiero, es decir, buscar la fuente de financiamiento que minimicen el costo de dinero a los efectos de la actividad habitual que yo haga, ¿no? Otra fuente de financiamiento, obviamente de las más conocidas, es la fuente de financiamiento bancaria. ¿Sí? Pero acá no, digamos, no se circunscribe a un préstamo, o sea, la fuente de financiamiento bancaria abarca una serie de productos y eso es lo que ha ido avanzando a lo largo de estos últimos años. Los productos que ofrecen las entidades financieras a nuestros, a las empresas es mucho más importante que lo que vivimos acá. No le estoy hablando de mucho tiempo, pero 10 años a esta parte, absolutamente nada que ver. ¿En qué consiste la fuente de financiamiento bancario? Volvemos a repetir, puede haber financiamiento bancario a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? Las de corto plazo están destinadas a el giro habitual, o sea, ¿a qué se llama el giro habitual de la empresa? ¿Sí? Digamos, la empresa vende para recuperar su dinero. Entonces, el circuito que hace el dinero, eso es lo que el banco financia, ¿sí? Es decir, lo que hablamos del ejemplo ese de que si yo le daba 60 o 90 días a mi cliente, ¿qué hago mientras tanto que tengo que pagar sueldo? Bueno, obviamente que el dinero tiene todo un circuito, todo un proceso, ¿eh? El dinero comienza siendo dinero, compro la mercadería la vendo a plazo y recién a partir de la finalización de ese plazo es que yo vuelvo a hacerme con el dinero, o sea, el dinero que vuelve a hacerse el dinero. Ese es el circuito, digamos, que tiene la empresa dentro de lo que es su actividad habitual, dentro de lo que es la venta de sus
materia de sus productos terminados o de su mercadería de reventa. Entonces, ese circuito, ese tiempo que demora el dinero en convertirse en dinero nuevamente, es lo que muchas veces el banco financia a corto plazo, ¿eh? ¿Qué producto ofrece el banco a corto plazo o las entidades financieras? Bueno, hablamos primero de préstamos simplemente para financiar eso, un préstamo que tiene una devolución, en determinado plazo y que la empresa se compromete a través de la firma de un mutuo, se compromete a devolver en determinado plazo. Normalmente son cortos plazos, o sea, son hasta 365 días, o sea, hasta un año de plazo. Otra forma de financiamiento que es muy común es, y que ustedes lo van a escuchar por ahí, es el descubierto en cuenta corriente, o lo que es el girar en rojo en cuenta corriente. Ustedes saben que la cuenta corriente de un banco es donde el empresario, o sea, el comerciante, el industrial, va reservando su dinero, va depositando el dinero por un tema de seguridad, de administración, etcétera, no tener todo ese dinero en una caja o abajo del colchón o atrás de la estantería de la empresa, ¿no? Esa sería una total inseguridad. Bueno, el banco presta ese servicio, es decir, el titular de esa cuenta corriente, o sea, el empresario, el industrial, el comerciante, va depositando las ventas, su venta ahí, y se hace de esos fondos a través de la emisión de cheques. El cheque es una orden de pago que el firmante, el titular de la cuenta, le hace al banco para que el banco le pague la cifra que ahí está escrito al titular del cheque, la cantidad que dice y que está expresada en letras y en números en ese cheque, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, uno va usando ese dinero que está en esa cuenta corriente, que se llama cuenta corriente a la vista, ¿sí? Entonces, ¿por qué no generan, en la mayoría de los casos no generan intereses, o sea, no tienen intereses, a diferencia de lo que es la caja de ahorro, que mínimamente, pero tiene interés. En este caso no, aunque hay algunos bancos que ahora, ante la necesidad de tener fondos, le pagan algún dinerillo, algunos intereses a aquellos que depositan su dinero en la cuenta corriente, pero en cierto volumen para arriba, no en volúmenes pequeños, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que esta persona, este industrial, este comerciante, este empresario, no tenga el dinero suficiente frente a los cheques que emitió. A ver, yo emito cheques de acá a vencimiento 90, 120 días, pero mientras tanto en este país puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Puedo llegar a tener no tener las ventas esperadas, con lo cual la mercadería me quedó ahí en el depósito, no pude venderlas, y como consecuencia no recuperé la plata invertida en las mercaderías, con lo cual no tengo la plata como para pagarla. Y los cheques van a ir entrando a la cuenta corriente, y el banco, ¿qué hace si no tiene la plata eso? Si yo no voy depositando mis ventas porque no vendo, obviamente que los cheques por un lado van a ir entrando y se van a dar la circunstancia de que no voy a tener el dinero, los fondos suficientes en la cuenta corriente. Con lo cual puede pasar algunas circunstancias, algunas situaciones, ¿sí? Es decir, al no tener fondos, el banco puede devolverme los fondos, ¿sí? Los cheques, perdón. Pueden devolverme los cheques sin fondos. ¿Qué pasa? Eso significa una mala nota para la empresa. Imagínate que yo no tenga fondos en mi cuenta corriente y me rechacen los cheques a las personas que yo se las di. Dice, este tipo no tiene fondo en la cuenta, me estafó porque no tenía fondos. Entonces es una muy mala nota el hecho de que tengamos cheques devueltos por sin fondos. Es más,
el Banco Central establece que al quinto cheque sin fondo se cierra la cuenta. Cerrarle la cuenta corriente a una empresa es una muy mala nota, o sea, queda muy mal la empresa frente al resto de sus proveedores, sobre todo de la gente que recibe de los cheques de la propia empresa, con lo cual hay que evitar bajo todo punto de vista eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el banco y este empresario, industrial o comerciante? Llegan a un acuerdo y dice, bueno, mira, no te hagas problemas. Si viene algún cheque así, yo te lo pago. O sea, el banco cubre esa plata con un préstamo. Eso se llama acuerdo en cuenta corriente. Es decir, la persona tiene un acuerdo en la cuenta corriente, o sea, puede girar, se llama girar en descubierto, girar más allá de la plata que tiene, propiedad. Entonces eso genera un préstamo. ¿Es barato? No. Es muy caro, es muy caro, porque el banco en realidad dice que asume un gran riesgo, digamos, el hecho de habilitar esos fondos a las personas que no tienen lo suficiente en la cuenta corriente. En realidad el banco gana su buen dinero porque hace previo a eso, al hecho de fijar un acuerdo, hace una evaluación de los clientes absolutamente detallada para minimizar la incertidumbre que pueda haber en el comportamiento o en el futuro de ese cliente, con lo cual puede ocurrir, pero es bastante difícil que ocurra. Y si ocurre, de alguna forma se busca la vuelta, o los bancos le buscan la vuelta como para arreglar de alguna manera y no llegar al hecho de devolver un cheque sin fondo, porque el propio banco sabe también de que si le ocurre eso al cliente, prácticamente lo pierde como cliente y hoy no estamos en condiciones, los bancos no están en condiciones de perder clientes porque si no más, ¿no? Bueno, esa es una fuente de financiamiento sumamente usada, es muy cara, pero lamentablemente hay empresas que están mal acostumbradas y realmente no financian los desfasajes de caja que puedan tener, sino que financian cualquier otra cosa con ese tipo de préstamos que la verdad que es un manejo financiero sumamente peligroso, sobre todo para las pymes, porque las pymes no pueden de alguna manera recuperar ese costo. O sea, tengámonos presente de que nosotros todos los costos los tenemos que recuperar, de alguna u otra forma los tenemos que recuperar. Si no los recuperamos son pérdidas que salen de nuestro propio bolsillo, y el bolsillo del empresario, del pyme, del pequeño y mediano empresario, está sumamente flaco, o sea que nosotros ahí tenemos que, como administradores financieros, como gerentes financieros, tenemos mucho cuidado respecto de la programación de nuestras deudas, es decir, proyectar nuestra gestión en función a nuestras necesidades y evitar que esos desfasajes, que esos desvíos que se puedan presentar sean lo mínimo. O sea que minimizar eso, minimizar ese efecto. Bien. Otra fuente de financiamiento que podemos encontrar también de origen bancario es, y muy común en la práctica, es la de descuento de cheques, ¿sí? Descontar cheques, descontar documentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos con un ejemplo para que ustedes se den una idea que es en qué consiste la operatoria esta de los bancos. Yo vendí una mercadería, el cliente que me compró esa mercadería me lo pagó con un cheque a 90 días, ¿sí? O sea, recién a los 90 días yo voy a poder presentar ese cheque para el cobro en el banco. Si no, si yo lo presento antes, ¿qué va a pasar? Si yo lo presento antes, me lo van a rechazar. Entonces, obviamente que no lo puedo presentar antes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hago?
Yo, como les digo, como les decíamos, como empresario, no puedo esperar, ojalá que pudiera, pero la cosa está bastante complicada, no puedo esperar 90 días a cobrar esa venta. Entonces, ¿qué hago? Me voy al banco, de la cual soy cliente y tengo una carpeta de calificación, y digo, bueno, tengo este cheque de esta persona, de este mi cliente, y vengo a descontar ese cheque. ¿Qué hace el banco? El banco, obviamente, analiza, no tan profundamente, analiza quién es el firmante, o sea, lo analiza a mi cliente, ¿sí? Y dice, bueno, este cheque no tiene ninguna mala nota, entre comillas, o sea, es de un buen cliente, un buen firmador de cheque, digamos, un buen propietario de cuenta corriente, que puede no ser del mismo banco, entonces ahora dice, bueno, perfecto, vamos a suponer que el cheque ese sea de 100 pesos, como para darle un ejemplo numérico. El banco me deposita en mi cuenta corriente 90 pesos. ¿Sí? ¿Qué son esos 10 pesos de diferencia que el banco no me entrega en ese momento? Son los intereses descontados, son las comisiones que me cobra el banco por anticiparme esa plata. O sea, yo en vez de esperar 90 días para cobrar 100, me lo dan ahora, pero 90. ¿Mm? O sea, ahí está bien plasmada lo que es la teoría del interés, o sea, el hecho de la utilidad que yo tengo en darle esa plata ahora y no esperar 90 días. ¿Eh? Utilidad, por ejemplo, para pagar sueldos o para pagar algún tipo de impuestos, la luz, etcétera. ¿Sí? Entonces el banco me deposita a mí 90 días. Bien, yo esa plata la uso, o sea, es una fuente de financiamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pasados los 90 días, llegan los 90 días, y el cheque, el banco cobra los 100 pesos, o sea, él se cobra esa plata que a mí me había dado de menos, entre comillas, ¿sí? Recién ahí el banco se cobra esa diferencia. ¿Ah? Entonces, ahí radica el financiamiento. A mí me anticipó 90 y después el banco se cobró, cuando llegó el momento del vencimiento del cheque, cobró el valor nominal del cheque. Y recién ahí el banco cobra esos intereses, ¿sí? Entonces, a partir ahora, la cuestión es lo siguiente, ¿qué pasa si el cheque viene devuelto? O sea, si al presentar ese cheque a los 90 días viene sin fondo, ¿qué es lo que ocurre? Bien, ¿qué ocurre ahí? Ahí el banco, obviamente el banco no va a perder, eh, no va a perder. En realidad, lo veremos si no va a perder. Pero ¿qué es lo que hace? Me dice a mí como empresario que yo le lleve el cheque, le dice, che, mira, este tipo no me pagó el cheque. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Le tengo que poner los 100.000 pesos. Los 100.000, los 100 pesos del cheque se lo tengo que yo pagar yo de mi propio bolsillo. O lo paga el firmante del cheque o lo paga el beneficiario del cheque, pero alguien lo paga. Si yo no tengo plata, si yo no tengo los 100 pesos, automáticamente el banco me baja la caña a mí, me ejecuta y me hace una acción judicial para cobrar mi cheque. Y si yo soy insolvente, va a ir contra el firmante del cheque para cobrar su dinero. Puede ocurrir que ninguno de los dos lo pueda cobrar. Pasa a veces. Pero bueno, son muy pocas veces y los bancos cobran lo suficiente cantidad de plata como para cubrirse de eso. Eso es lo que se llama una operativa de descuento de cheques, ¿sí? Bien. Hay otra operativa que es bastante similar a esta, no es igual, es bastante similar, que se llama factoring. ¿En qué consiste el factoring? El factoring también, yo vendo, o sea, hay una parte similar, que es la parte que yo recibo un cheque cuando vendo una mercadería, supuestamente a 90 días, voy, lo llevo a la factorera, que normalmente son sociedades anónimas, propiedad de los propios bancos o los propios bancos, ¿sí? ¿Y qué hace la factorera?
analiza con mucho más detalle el firmante del cheque, o sea, a mi cliente lo superanaliza. ¿Por qué lo superanaliza? Porque yo le voy a ceder el cheque. O sea, es como que yo le estoy vendiendo el cheque. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si llegaba el caso de que el cliente, mi cliente, no deposite la plata para ese cheque, o sea, no lo pague, el banco se hace cargo de ese riesgo, el banco o la factorera se hace cargo de ese riesgo. O sea que ahí está la diferencia de el descuento de cheque que el factoring. Son operaciones financieras muy parecidas, pero cambia, ¿no es cierto?, el hecho de quién asume el riesgo. Bueno, en este caso, en el caso del factoring, el riesgo lo asume la factorera, que es la que se hace responsable en el caso de no poder cobrar ese cheque. Obviamente que eso tiene un costo, o sea que es mucho más caro el factoring que el descuento de cheques, ¿sí? Entonces, ahí radica. Pero bueno, no obviamos el hecho del cobro administrativo, tenemos una fuente de financiamiento prácticamente muy al corto plazo, nos olvidamos del riesgo, nos despreocupamos de lo que puede llegar a pasar, o sea, tenemos la seguridad de que cobramos nosotros la parte pertinente del cheque y listo, se acabó la historia, nos olvidamos de los riesgos que pueda llegar a haber en relación a eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí es lo que nosotros elegiremos qué es lo que más nos conviene, ¿sí? Si el factoring o el descuento de cheque, ¿sí? Bueno, otra fuente de financiamiento a corto plazo, continuando con el tema bancario, también existen adelantos en cuenta corriente o préstamos con garantía o contra garantía de lo que es las tarjetas de crédito, de la facturación de las tarjetas de crédito. Los bancos facturan, digamos, nosotros vendemos con factura, con tarjeta de crédito, perdón, esas ventas obviamente que se hacen a determinado plazo, vamos a suponer 70 o 90 días, lo que sea, y se depositan en esa fecha en nuestra cuenta corriente. Los bancos que hacen, miren, agarran y te dicen, bueno, no hay problema, vos vendiste tanta cantidad de dinero, o sea, por lote, eso cada día el comercio o la industria cierra los lotes, dice, y nosotros te financiamos ese lote, ¿no es cierto? Y te dice, vos cobrarlo, nosotros no importa, lo cobramos a los 90 días, pero nosotros te damos la plata ahora, obviamente que cobrando, por supuesto, un interés, un descuento, te hacen un descuento sobre el neto que vos deberías cobrar, en virtud de que te están anticipando ese dinero en tu cuenta corriente. Esa también es una fuente de financiamiento bancaria a corto plazo. O sea, haciendo un breve repaso, tenemos básicamente el adelanto en cuenta corriente, los préstamos comunes, el descuento de cheques, el factoring y a veces y en muchas ocasiones el descuento de la facturación a través de las tarjetas de crédito, ¿sí? Esas son fuentes de financiamiento bancarias. Vamos a otra fuente de financiamiento que, por supuesto, que también se utiliza, no quiere decir que sea muy habitual, porque está eso va a depender de la sede de recaudación que tenga el Estado, ¿sí? Y son los impuestos, o sea, el hecho de la posibilidad de financiar algunos impuestos. También a ver, yo tengo para pagar algunos impuestos a corto plazo, estiro un poco esos plazos, puedo usar yo como fuente de financiamiento, no es la habitual. Últimamente, si bien no es lo habitual, a veces el hecho de esa multa que nos cobra el Estado, ya sea a nivel nacional, o provincial o municipal,
esa multa es mucho más barata de lo que nos cobraban los bancos. Ese es una realidad, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con el financiamiento a corto plazo. Yo diría, paramos acá, vamos a continuar en la próxima clase. Quedan estos 10 minutos como para que ustedes me hagan algunas consultas a través del chat. Así que, bueno, los escucho, los leo en realidad. Me parece que leerlo es mucho más cómodo. Arranco por algunas preguntas que me hacen acá los compañeros de ustedes, ¿sí? Dice, no me quedó claro el concepto de incremento de pasivo acumulado, estaba por explicar los hechos contingentes. Bueno, era lo que le decía yo, los pasivos acumulados, es decir, ¿qué es lo que hago? Acumulo en verdaderas reservas, o sea, verdaderas cajitas, algunos hechos o acontecimientos que todavía no han ocurrido, pero tiene gran probabilidad de que ocurran. Por ejemplo, la indemnización frente a un despido de un empleado. Si yo sé que en un juicio laboral a mí o a la empresa me va a ir mal, todavía no tengo la obligación de pagarlo porque todavía no está la sentencia, pero estoy prácticamente seguro que me va a ir mal. ¿Qué es lo que hago? Voy armando una reserva, y esa reserva obviamente que me va a servir para financiar precisamente los costos que implican el pago de esa indemnización. A eso se llama pasivo acumulado. ¿Por qué? Porque es como si fuera una deuda, digamos, la contabilidad la genera como si fuera una deuda que se va a cancelar al momento que yo cancelo la indemnización, ¿eh? Es decir, que hago como una deuda ficticia adelantándome ese acontecimiento que todavía no ha ocurrido. Falta la sentencia, pero según mi abogado me dice, mira, va a ser difícil que eso ocurra. Por eso se generan esas verdaderas reservas para pagar esos gastos contingentes, ¿sí? El apunte de autogestión, ¿le faltan cosas? No, no le falta ninguna cosa. Con lo que estamos viendo acá, a ver, yo le voy agregando detalles, digamos, lo que es fuente de financiamiento o sea, me siento cómodo y tengo la experiencia de trabajar en una institución financiera hace muchos años, entonces le voy agregando cosas, ¿no es cierto? O sea, pero lo que está en autogestión es bastante completo, ¿no? Sobre todo este apunte de segundo. El otro me parece que lo voy a bajar. ¿Está? En V está el apunte que está usando, sí, está en V. Estas clases, obviamente que ustedes tienen que tomar algunas notas en relación a algunas cosas. En todo un apunte no se puede escribir toda la experiencia que uno puede transmitir en ejemplos y esas cosas, ¿no es cierto? Por eso es que te digo que está completo el archivo de V, pero hay cosas que yo le voy agregando y que me parecen interesantes al momento de hablar y de charlar con ustedes. Gestión financiera, ¿cómo aparece el curso en la UV? Como gestión financiera. ¿En autogestión es otro tema? No, es el mismo, está todo en V. Sí, por supuesto que hay detalles más explicados. A ver, sean más puntuales en cuanto a los detalles que quieren que amplíe. Obviamente que si no me sería mucho más fácil leerles los apuntes y no es la intención. La intención es hacer un sobrevuelo de todas las cosas y de algunas cosas que me parecen más relevantes, por eso es que utilizo el apunte como una guía, pero no es que, digamos, si no, sería más fácil leerle el apunte y listo, pero no es esa la intención. Es el capítulo cuánto, fuente de financiamiento, ese es lo que estamos viendo ahora. ¿Alguna novedad de fechas de parcial? No, seguramente el parcial va a ser así vía internet. En realidad, les cuento una intimidad, lo estoy preparando.
lo estoy preparando y me estoy preparando para hacer el primer parcial vía V. Eso no tengan la menor duda de que va a ser así, visto el tema, cómo se va presentando, ¿no? Profe, ¿la clase de los viernes la va a seguir dando para 3D? No, la idea es dar una sola clase, porque no tiene sentido dar dos clases, ¿no es cierto? Por eso los invitaba a los de 3D1 y 3D3. Solo entran estos 4 apuntes, entra hasta una pequeña parte de contabilidad y entra concurso de quiebra. ¿Puede volver a explicar lo de factoring? Sí, como no, el factoring es digamos, voy a un ejemplo que me parece lo más, como para que ustedes tengan, les quede más claro. El tiempo, a ver, yo vendo una mercadería, la persona que me compra la mercadería, o sea, mi cliente me da un cheque, ¿sí? Ese cheque lo presento, o sea, no puede esperar 90 días para cobrar el cheque. Entonces tengo la posibilidad de presentarlo en factoring, o sea, en una factorera. ¿Qué hace la factorera? O sea, voy yo con mi cheque, la factorera lo toma, lo analiza perfectamente cuáles son los antecedentes de esta empresa que firma el cheque, o sea, se fija en el VERA, se fija en el sistema, hay otro sistema que se llama Gnosis también, es decir, que ve todos los antecedentes que tiene el firmante del cheque, o sea, mi cliente, ve todos los antecedentes, si está bien, si está normal, si el Banco Central no tiene malas notas, si nunca le han devuelto un cheque por sin fondo, etcétera, etcétera. O sea, le ven todo, le sacan radiografía y le hacen los análisis, si quieren, los análisis clínicos. A partir de ahí, la factorera me dice, bueno, perfecto, acepto este cheque y me da un valor, no el nominal, vamos a suponer que sea de 100 pesos el cheque, me dice, te doy 80 pesos. La diferencia, o sea, los 20 pesos, es lo que me cobra la factorera por anticiparme esos 80. ¿Está? Por anticiparme el valor del cheque. ¿Cuál es la diferencia? Hasta acá va bastante parecido a lo que es el descuento de documentos en el banco. Lo que pasa que en el caso del factoring, yo al cheque lo cedo a la factorera, o sea que lo estoy vendiendo, la factorera me lo compra a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que la factorera asume el riesgo de por ese cheque que vaya a venir devuelto o que quiebre el firmante, etcétera, etcétera. Ese riesgo ya no lo tengo yo, lo tiene la factorera. Espero que le haya quedado claro. Profe, una pregunta del leasing que figura acá en el apunte de financiamiento a corto. No, es un financiamiento a largo plazo. Ese leasing lo vamos a ver en la clase que viene. En función de la financiera es una función financiera de la empresa quien sería el accionista pasivo y el accionista de control. No tiene nada que ver. El accionista es un socio y el socio puede intervenir como aportante, con lo cual sería una fuente de financiamiento propia de la empresa. No tiene nada que ver accionista pasivo, no tiene nada que ver. O sea, el accionista en ese caso sería un accionista que tiene voto o que no tiene voto. El accionista que tiene voto, por supuesto, puede votar en la asamblea, el accionista que no puede ejercer el control, pero no tiene voto. Profe, para empezar un proyecto o empresa, cuando nos financiamos, ya sea financiamiento propio de terceros, se recomienda